Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela de Ministerio Unicristo. Pedimos perdón porque tuvimos un problema técnico, generamos otro link, pero ya estamos transmitiendo al vivo con el doctor Oscar Hernández desde México. Hoy va a estar trayendo una palabra, un estudio bíblico acerca del origen de la muerte, cómo entró la muerte, por qué las personas mueren, a dónde vamos después de la muerte, qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, qué es lo que pasa con nuestro espíritu. Hay espíritu, todos esos temas, todas esas preguntas tan interesantes son las que va a responder el doctor Oscar. Si usted está interesado, haga sus preguntas, escuche el estudio, tome sus apuntes, porque Dios va a hablar a tu vida. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos, leemos la Biblia y no entendemos, pero hoy todo se va a esclarecer. Dios le bendiga, amado doctor Oscar, ¿cómo está usted? Sea bienvenido a nuestro programa Paz de Jesucristo. Sea bienvenido, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, aquí estamos luchando, mi hermano, con estas cosas, pero hay victoria en el nombre de Jesús y mejor aquí así. Claro que sí, claro que sí. Es una bendición estar aquí en esta Escuela de Ministerios Unicristo y que sea de bendición todo esto. Amén. Amén. Vamos a orar, amado Dios y Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por este momento, porque tú nos vas a dar la victoria. Cuando hay lucha, Señor, hay victoria. Va a ser de bendición para las personas. Te pedimos, Señor, que bendigas cada alumno, cada persona que entre en este live ahora y los que entren después. En nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra que nos edifica, nos enriquece cada día. Bendice, Señor, a nuestro amado doctor Oscar Hernández, Señor, que tú hables a través de su boca. En el nombre de Jesús, usa a nuestro pastor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Dios lo bendiga. Lo dejo con los alumnos. Amén. Sí se escucha un poquito bien, ¿verdad? Ya mejor. Qué bueno. Amados hermanos, Dios les bendiga. Saludos cordiales a todos ustedes. Hemos tenido esta lucha y creemos que es el enemigo que ha estado metiendo las narices, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús. Un abrazo, un saludo y un privilegio estar aquí compartiendo estos estudios. Gracias por la oportunidad que nos da nuestro amado apóstol Marcelo. Y hoy vamos a ser breves como siempre, pero concisos y constantes en buscar aprender más cada día para la gloria de Dios. El propósito no es llenarnos de conocimiento, el propósito es aprender para ponerlo por obra en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a ver precisamente esto, ¿verdad? ¿Qué es, hermanos? Vimos el primer tema, que es, ¿verdad?, el origen del pecado, cómo surgió, cómo nació, todo eso. Ahora vemos el segundo estudio, que es el origen de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué la gente le tiene miedo a la muerte sin saber que es algo que realmente podemos disfrutar? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, y lo hemos dicho muchas veces, hablamos lo que dice la palabra de Dios: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero bueno, hoy el tema, mis amados hermanos, es precisamente el origen de la muerte. Apocalipsis 3:1, vamos a ver lo que nos dice el libro de Apocalipsis para iniciar esto en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 3, venga conmigo por favor, y vamos a ver solamente un verso en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Oiga, Dios añada bendición a su palabra y oramos que sea de bendición para usted y para mí esta palabra. Hermanos, en el estudio anterior, nada más para hacer un pequeño resumen rápido, en el estudio anterior usted vimos cuál fue el origen del pecado, cómo surgió esto, ¿verdad? Que es en Ezequiel 28:15, que dice, hablando del querubín, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Y usted puede ver el estudio pasado, qué se originó la maldad, qué es la maldad y quién era la maldad, ¿verdad? Y en el verso 16 de Ezequiel 28 dice en la Biblia de las Américas, dice el Señor: yo te he expulsado por profano del monte de Dios. Entonces vamos a ser breves y concisos con este resumen. Hermano, la palabra profano, le decía anteriormente, la palabra del Strong es la 2990, que quiere decir contaminarse a sí mismo, contaminarse en un rito sexual, hacerse prostituto,
abrirse a una carne extraña y violar un pacto. Esto fue lo que hizo el querubín con la sabiduría, aquel ser femenino, ¿verdad?, que existía ya también en el principio, lo vimos en Proverbios capítulo 8. Entonces, al prostituirse y mezclarse estas creaciones, ¿verdad?, dieron a luz, ¿verdad?, al contaminarse, dieron a luz a una potestad que se llama pecado. Ya vimos cómo se originó el pecado. Ahora, entonces, al dar a luz a esa potestad llamada pecado, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, dan a luz a este personaje, que lo vamos a ver ahí en el origen, dan a luz a este personaje que es una estructura, la vamos a ver por qué, que se llama muerte. Por eso dice, al haberse prostituido, contaminado en ese rito sexual, esas creaciones, ¿verdad?, primarias, dice que entonces dan a luz a una potestad que se llama pecado. Entonces viene la sentencia en Romanos 6:23 del Señor que dice, la paga del pecado es muerte. Surge un personaje, nace un personaje, aparece un personaje llamado muerte. Ahí nace ese personaje, le adelanto. Pero es una estructura que vamos a ver por qué. Rápidamente, hermanos, nosotros tenemos que prepararnos como personas que nos están viendo, tenemos que dejar arreglados todos nuestros asuntos en esta vida. Y uno de los principales es tener un seguro de vida. Un seguro de vida, ¿por qué? Usted sabe que el desorden atrae la muerte, el desorden atrae la muerte. Ahora, ¿qué es ese seguro de vida, hermanos? No es el que se compran las aseguradoras, no crea que le hablo de ese. Es bueno comprar un seguro de vida en una aseguradora, pero el seguro de vida no es solamente ese que se compra en la aseguradora, sino es que esté escondida en, aleluya, que esté escondida en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver, hermanos, rápidamente, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Porque la gente tiene miedo cuando oye de la muerte, ¿verdad? Y se nota cómo se está muriendo todo y lo que pasó en el COVID-19. Pero, hermanos, ¿quién dice, verdad, que es la calaca, tilica y flaca, esa que a veces nos muestran ahí, ¿verdad?, huesuda con una de esa guaparra, no sé cómo le llaman en su país? Pero la muerte no nos va a sorprender ni a usted ni a mí. ¿Por qué? Porque creemos en lo que dice la palabra de Dios, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, entonces vamos a de lleno esto para que lo que nos dura el internet, pedimos a Dios que no se nos corte el internet y que esto sea de bendición. Voy a ser breve, hermanos. En resumen, para que quede esto, hermanos. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Si usted le pregunta al que está a su lado qué es la muerte, le dará su significado, le dará sus razones para creer que es la muerte. Pero vamos a ver rápidamente qué es la muerte. Punto número 1, ¿qué es la muerte? Apocalipsis 6:8. Y me ha comentado el apóstol Marcelo, ¿verdad?, que como mexicano hablamos muy rápido, pero vamos a procurar hablar más despacio para que haya tiempo de que entienda esto. ¿Qué es la muerte, mis amados hermanos? Punto número 1, Apocalipsis 6:8. Dice, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar y con las fieras de la tierra. Entonces, ¿por qué es una estructura? Porque son varias cosas. Primero, conforme a este verso diga, ¿qué es la muerte? Un personaje, un jinete que leímos aquí, dice llamado muerte. Y aquí en nuestro país, en México y algunos países, hermanos, desde el año 2000, desde el año 2000 ya se instituyeron lugares para la dichosa esa cosa llamada disque Santa Muerte, el Señor la reprenda. Hay templos aquí en México, hay templos en varios países, ¿verdad? Pero desde el 2000, hermanos, surgió este auge, hermanos. Y si nosotros, hermanos, nos espantamos de la muerte, es por ignorancia, es porque ignoramos, porque si yo le dijera, ¿cuántos quieren morirse hoy? ¿Cuántos desearían morirse hoy? Yo sería el primero en levantar mi mano. Pero unos dirían, ay, no, Señor, yo rechazo y me cubro con la sangre de Cristo. Pero por ignorantes, por ignorar. En el verso 7, ahí 8, hermanos, dice que este jinete salió a cabalgar. Ya está cabalgando y puede ser el auge del 2000 para acá. Usted ha visto, hermanos, hoy en día tantos asesinatos, tantas muertes en Estados Unidos, en España, en Europa, en Asia, una cosa, ejecuciones, muertes horribles, porque ya salió desde el 2000 en su
apogeo salió este jinete a cabalgar. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que ser la luz y actuar como luz de Cristo y saber que no tenemos por qué tenerle miedo ni temor a la muerte. Tenemos que tener desde ahora en adelante, usted y yo, un diseño diferente de vida. Debemos de guardarnos, sí, debemos de cuidarnos, sí, amados hermanos, para prolongar nuestros días. Esa es la muerte, punto número 1. Punto número 2, ¿qué más es la muerte? Por eso le digo, es una estructura. Apocalipsis 1:18, Apocalipsis 1:18, oiga lo que dice. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, segundo, ¿qué es la muerte? Segundo punto, diga, también es un lugar. Es un lugar. El libro de Job, capítulo 38, verso 17, mire lo que dice Job 38, 17. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Entonces, lo segundo es posible que es una estructura realmente. Cuando surgió, nació en la preexistencia, ahora es una estructura. Es un personaje, lo leímos en Apocalipsis, es un lugar, aquí Apocalipsis 2:18. Entonces, Job dice, hermanos, que es un lugar y que tiene puertas. La pregunta es, si tiene puertas, ¿quién tiene las llaves entonces de la muerte? Y usted lo sabe, hermanos, usted lo sabe. Dice que Jesús bajó allá al infierno, a arrebatarle las llaves de la muerte a quien tenía las llaves, que era el diablo, el Señor lo reprenda. Y ahora Jesús es el que tiene las llaves. Entonces, hermano, no tiene por qué sorprendernos esto de la muerte, hermanos. Al contrario, lo vamos a ver adelante. Número 3, ¿qué más es la muerte? Esta estructura que la forman, Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22. Dice así: quien habiendo subido al cielo, hablando de Jesús, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Tercer punto, la muerte es una potestad, pero esa potestad es conforme al tiempo que Dios lo permite, no antes ni después. Nadie muere antes ni nadie muere después, sino en el tiempo que Dios ordena y permite a esta potestad que obre. Entonces ya van 3 cosas que es la muerte. Y número 4, si alguien muere, que usted y yo sabemos, si alguien muere, es una condición en la que alguien se encuentra. Entonces, cuarto, ¿qué más es la muerte? Es una condición en la que alguien se encuentra. Eso es realmente el origen de la muerte. Ya vimos cómo surgió el origen de la muerte, pero cómo se hace una estructura. Apocalipsis 6:8 es un personaje. Apocalipsis 1:18 es un lugar. Pero Apocalipsis Primera de Pedro 3:22 es una potestad también. Y cuarto, es una condición o un estado en el que alguien se encuentra. Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oyó, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116:15, hermanos. Pero usted puede venir conmigo en esta introducción, Primera de Corintios 15, versos 54 y 55. Primera de Corintios 15, versos 54 y 55 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuántos dicen amén? Jesús venció a la muerte, él en su persona. Él ahí en la cruz del Calvario, él ahí venció a la muerte. Es el único que venció a la muerte y después de ahí todos los demás. Lo vamos a ver por qué, amados hermanos. Ahí mismo en Primera de Corintios 15:56, mire lo que dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Esos personajes, ¿verdad?, en la preexistencia dieron origen a esto. Ahora dice que el aguijón de la muerte es el pecado. El Señor lo reprenda, hermanos. Cuidado, dígale al que está a su lado, cuidado si te dejas poner un aguijón, un aguijón. ¿Qué es un aguijón? Digas el pecado. Es el pecado. Cualquier aguijón es cualquier pecado, porque dice que el aguijón de la muerte
es el pecado. Pero hay de ti, amado hermano, hay de ti, amada hermana, si te dejas poner ese aguijón, el Señor lo reprenda. Pero hermanos, mire, algo bien importante. Verso 57 de ahí mismo, de Corintios 15, verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo pedimos perdón, diga perdón, Jesús nos quita ese aguijón. Cuando tú te arrepientes, dice el libro de Proverbios, el que se arrepiente, ¿verdad? Y se vuelve, ¿verdad? Alcanza misericordia. Cuando tú pides perdón, todos hemos pecado de alguna manera, claro que sí, pero cuando tú y yo pedimos de corazón perdón, Jesús viene y nos quita ese aguijón y es vencedor, hermano, usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Le pongo un resumen de algo. Hay 7 tipos de muerte, que después la vamos a exponer porque digo, son temas que necesitan 2, 3 estudios cada uno de ellos. Pero es un resumen que usted lo analice en su hogar, en su casa, donde esté, y le sirva de bendición y no le tema la muerte. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. 7 tipos de muerte, 7 tipos de muerte, y ya después lo ampliaremos. Primer tipo, diga la muerte natural. La muerte natural es el Salmo 90:10. En el Salmo 90:10 dice, ¿verdad?, que la edad de nuestra vida son 70 años, en los más robustos 80. Entonces diga, hay un diseño. Dios hizo un diseño para ti y para mí, pero de ti depende que ese diseño se mantenga y que no rompas ese diseño con pecado, con vicios, con cosas que van a romper ese diseño. Primer muerte, la natural. Segunda muerte, la espiritual, los que mueren espiritualmente. Tercer muerte, la física. Aparentemente son iguales, pero luego las vamos a analizar. Tercer muerte, la física. ¿Por qué es la física? Porque es antes, hermano, antes de la natural, antes del diseño, viene física. La número 4 es la muerte del alma. Ezequiel 18, verso 4 dice, todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Entonces la cuarta muerte es la del alma. La número 5 es la muerte eterna, que todos sabemos. La número 5, la muerte eterna, que va a ser al final, donde todos van a ser unos salvos y otros a la muerte eterna. Número 6, dice Apocalipsis, habla de la muerte segunda. Bienaventurados, oiga, los que tienen parte en la primera resurrección o en la primera muerte. La segunda muerte, dice, ya no tiene potestad porque hemos vencido. Entonces hay la muerte segunda, hermanos, que es también la separación de Dios. Y por último, la número 7, la muerte por juicio, es cuando van a estar en el trono blanco y van a ser juzgados para morir. Los cristianos no vamos a estar en el tribunal del Padre, en el juicio del Padre. Vamos a estar en el tribunal de Cristo, según 2 de Corintios 5:10, para ser recompensados o galardonados o nos den coronas, dependiendo de lo que hayamos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Son las 7 muertes que hay, mis amados hermanos. Si yo le hiciera una pregunta a usted que me está viendo, ¿cuál muerte le gustaría? Si es que el Señor todavía no viene y tuviera que morir, ¿cuál le gustaría? La natural, la espiritual, la física, la del alma, la eterna, la segunda por juicio. Diga, ninguna, porque en Cristo somos más que vencedores. Pero a lo mejor alguien antes de que Cristo venga podrá morir, como muchos que hemos visto que han muerto, hermanos. Pero ¿de qué manera? Desgraciadamente yo le voy a decir algo que es real. ¿Cómo quiere morir usted? ¿Y cómo quiero morir yo? Apunte esto, como usted y yo hayamos vivido en esta tierra. ¿Cómo muere la gente hoy en día? Hermanos, ¿cómo morimos? Como hayamos vivido en esta tierra, así va a ser, amados hermanos. Y mire, si el alma muere, deja de habitar en este plano terreno, pero pasa a otro lugar para ser juzgada o para ser galardonada, dependiendo de lo que haya hecho. ¿Sí me entiende? Usted sabe el ejemplo del rico y Lázaro. Entonces, cuando el alma muere, hermanos, o parte, deja de habitar este plano terreno, pero pasa a otro lugar para ser juzgada o para ser galardonada, como el rico y Lázaro. Hermano, le decía, Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad, oiga, el diseño que Dios tiene para usted y para mí, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los que se cuidan, que no toman coca, que no comen carnitas, que no se toman una cervecita, que no nada, dice, en los más robustos son 80 años. Y con todo eso, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Por eso ahí mismo en el Salmo 90, verso 12 dice,
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Fíjese lo que dice el Señor, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que nuestros días sean días llenos de sabiduría, que sepamos contar nuestros días para ver días buenos y no días malos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, los cristianos, diga conmigo, no mueren. Ya no mueren los cristianos. Solo acaban su diseño de vida aquí en esta tierra. Que se murió mi familiar, que se murió mi pastor, que se murió mi hermano, que se murió lo que sea. No muere, solo acabó su diseño de vida aquí, hermanos, porque en Cristo dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4, del verso 13 al 17, usted puede leer. Dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron, ese grupo que son los santos del Antiguo Testamento. Y luego dice, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero, hermanos, primero. Por eso no mueren, resucita Dios a esos muertos en Cristo. Y tercero dice, los que hayamos quedado vivos o vivientes, seremos transformados. Y esos tres grupos que menciona Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 17, los que durmieron, santos del Antiguo Testamento, los muertos en Cristo, los cristianos, y los que quedemos vivos, ahora sí juntos. No se va nadie primero ni después, por eso nadie está con Cristo que le digan, es que mi familiar murió y está en la presencia del Señor, ya está allá con el Señor danzando y cantando. Eso es mentira del diablo, no diga lo que no. Nadie. Los tres grupos, los que durmieron, los santos del Antiguo Testamento, los muertos en Cristo, hermanos, presentes, y los que quedemos vivos, Tesalonicense dice, los tres grupos ahora sí nos vamos a recibir al Señor en el aire para estar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Leamos bien, estudiemos bien la palabra de Dios, hermanos. Hay una palabra en Hebreos 9:27 que todos la sabemos. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres y mujeres en general, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Le invito a que busque ahí en el canal del apóstol Marcelo Parreira los turnos de resurrección, las resurrecciones que hemos predicado. ¿Quiénes son los que murieron dos veces? ¿Verdad? ¿Quiénes son? Porque aquí dice, y no se contradice la Biblia, está establecido, Hebreos 9:27, que mueran una sola vez y el juicio después. Pero y los que murieron dos veces, hermanos, como el hijo de la viuda de Naín, como la hija de Jairo, como Lázaro, como todos ellos, ¿qué pasó? Que murieron dos veces. Analicemos qué es eso. Busque el otro video de las resurrecciones ahí para que usted lo analice. Amén, hermanos. Pero ¿por qué la muerte? ¿Por qué es la muerte? Es esta pregunta. ¿Por qué es la muerte? Porque tiene Dios, hermanos, tiene Dios que desintegrar el cuerpo del hombre y de la mujer, amados hermanos. Se tiene que desintegrar. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 15, versos 50, 51 dice, ¿verdad? Que ni la carne ni la sangre van a heredar o entrar al reino de los cielos. Entonces Dios de alguna manera tiene que desintegrar esta carne, tiene que desintegrar esta sangre, hermanos, tanto del hombre y de la mujer. Por eso viene lo que le llama muerte, la muerte de este cuerpo, de esta prisión que estamos usted y yo. Pero hay un alma que vive, hay un espíritu que vive y nos va a transformar en un cuerpo diferente, ¿verdad? Glorificado para entrar arriba. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Espero que les diera de bendición esto. Amén, amén. Y mire, hermano, algo bien importante. La muerte física está establecida para todos los humanos. Para todos los humanos. La muerte física está establecida para todos los humanos. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a analizar más adelante. Es algo que está establecido. En Job capítulo 18, verso 13, Job 18, verso 13, dice así, la enfermedad roerá su piel y a sus miembros, oiga, la muerte, hermanos, también dio a luz a un primogénito. Job 18, 13 dice, la enfermedad roerá su piel y a sus devorará el primogénito de la muerte, el primogénito de la muerte. ¿Cuál es el primogénito de la muerte? Yo le pregunto a usted, ¿cuál es ese primogénito, hermanos? Dice ahí, hermanos, que el primogénito de la muerte es la enfermedad. Entonces la muerte tiene un primogénito que es la enfermedad, el Señor la reprende. Amén. Pero, verso 14, mire, algo tremendo que yo analizo ahí. Verso 14 de Job 18 dice
su confianza será arrancada de su tienda. Oiga esto que me sorprende. Y al rey de los espantos será conducido. Oiga, oiga, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿hay espantos del otro lado cuando la gente muere? Sí, pero puedo decirle que sin Dios, cuando la gente muere sin Dios, ahí lo dice Job 18, verso 14, dice, y al rey de los espantos será conducido. Entonces, ¿hay espantos del otro lado? Sí. Job, hermanos, Job sabía que él cuando moría, él iba al Seol, pero por supuesto que su cuerpo va al sepulcro. Pero la gente que muere, hermanos, sin Dios, sin esperanza, algunos van a ser conducidos al rey de los espantos. Ahí lo dice. No sé si ustedes que me están viendo, hace unos años salió una película que se llamó Ghost, la sombra del amor. Ghost, la sombra del amor, donde dice que, ¿verdad? Cuando mueren el bueno, ¿verdad? El bueno muere en una luz y como que se ve un reflejo de ángeles que se lo llevan. Pero cuando muere el malo de la película, usted puede ver que aparecen unas sombras de demonios, ¿verdad? Que van por el malo que mató al bueno, ahí en Ghost, la sombra del amor, y empiezan a llorar y a sufrir una cosa horrible. Y eso es parecido a la realidad de la Biblia, hermanos, a la realidad de la Biblia. Aquí lo estamos leyendo, amados hermanos. Estamos de acuerdo, hay espantos del otro lado para los que mueren sin Dios y sin esperanza. Hermanos, no dice la Biblia, quiero que aclare algo, no dice la Biblia que el alma del hombre es inmortal. Eso no dice la Biblia, hermanos, analicémoslo. No dice la Biblia que el alma del hombre es inmortal, al contrario, lo contrario. Ezequiel 18:4 dice, y voy lento para que me entiendan, me comentaba el apóstol Marcelo, habla más despacio, pastor, pero a veces no es posible, pero bueno, hermanos. Mire, Ezequiel 18:4 dice, ¿verdad? Todas las almas son mías, dice el Señor, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. ¿Pero qué dice? El alma que pecare, esa morirá. Entonces, si esa alma, si peca, muere esa alma. A menos que acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero el alma que no acepte a Cristo muere, hermanos, va primero a la condenación eterna y a la muerte. Las almas de los inconversos no son eternas. Dice Ezequiel 18:4, si peca, muere. Y lo confirmo con Mateo 10:28. Jesús, ¿verdad? Jesús hablando en Mateo 10:28 de San Mateo. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Es más, el alma no pueden matar, lo que le estoy diciendo. Cuando la gente acepta a Cristo, no tema, el alma no la pueden matar. El cuerpo quizás sí, pero el alma no. Y luego dice, temed más bien a aquel, hablando de Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Allí está, hermano. Las almas de los inconversos no van a ser eternas. Van a pasar un proceso de sufrimiento al lago de fuego y azufre, pero al final van a ser destruidas. ¿Qué final? No lo sé, pero van a ser destruidas. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, entonces, ¿quiénes van a inmortalizar su alma? Entonces, ¿qué alma será inmortal? Diga conmigo, la de los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo. Esas almas van a ser inmortalizadas, hermanos, esos redimidos que fueron por la sangre del Cordero de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Saludos a los que nos están mandando saludos, a todos, ¿verdad, hermanos? Mis hermanos, todos los que nos mandan saludos, bendiciones, gracias por apoyarnos, que les sirva de bendición esto. Hermano, hermana que me estás viendo, hoy vamos a morir quizás, o mañana o pasado, o no vamos a morir. Hay algunos que no van a morir hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Pero si algunos de nosotros morimos antes, tengamos la esperanza que Él nos va a resucitar en el día postrero, como dijo Marta. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero miren, hermanos, dice que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, ¿qué es que pecare? Que pecare es que corta la comunión y no se transmite la vida de Dios, por eso muere. El alma que pecare es cortar la comunión y no se transmite la vida de Dios, hermanos, por eso muere. ¿Y qué es morir entonces? Que dice que morirá, es a separarse de su creador definitivamente. Es la muerte espiritual. Ahorita lo vamos a analizar un poquito más para que entienda esto. ¿Qué es esto de la muerte espiritual? Porque hay unos que no mueren físicamente, pero mueren espiritualmente. El alma que pecare, esa morirá. Lo vemos con esta cita de San Juan 5:25.
Esta cita tremenda, miren qué tremendo esto. San Juan 5:25 dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo está eso, pastor? Vamos a analizarlo. San Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuáles muertos? Y los que la oyeren vivirán. Hermanos, dice que la oirán y se salvarán. ¿Quiénes? Esos no son los muertos del cementerio, hermano. No son los muertos que ya están allá en el sepulcro. No se refiere a esos muertos, hermano. Analicemos bien. Estos son los muertos que caminan. Se está refiriendo este verso a los muertos que caminan. Sí sabía que hay muertos vivientes, ¿verdad? ¿O no? Sí lo sabía o no, hermanos. Dice la palabra de Apocalipsis, que lo leímos, ¿verdad? Dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Lo confirmamos con la palabra de Dios, Mateo 8:22. San Mateo 8:22. Jesús le dijo a aquel joven que le decía: Señor, te dejo, y deja primero que vaya y atienda a mi padre y entierre. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y no se refería a los muertos del sepulcro, ¿verdad? Porque no se iban a levantar ante los muertos. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. Son los muertos que caminan. Gente que camina, pero que está espiritualmente, hermanos. Los muertos que se van a levantar de la tumba, cuando se levanten, oiga esto, no van a salvarse ahí al resucitar. No es de que exista el purgatorio, que exista esas cosas. No, no, no. Los muertos que se van a levantar de la tumba no van a salvarse ahí al resucitar, que se resucitan y ahí aceptan a Cristo y escuchan. No, no, no. Sino que tienen que ir a la tumba. O va la gente salva o va la gente perdida. ¿Sí me entiende? Sí me entiende. Si no, hermanos, los que mueren o se van muertos salvos o se van muertos perdidos. Pero no es que se levanten y haya oportunidad, ya no. El que en sus pecados muere y ahí queda, ahí permanece. El que aceptó a Cristo, se arrepintió y fue salvo, ahí es salvo. Y cuando el Señor venga, lo va a despertar, pero unos para condenación y otros para bendición eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Espero que esto es a veces difícil de entender, pero que sea sencillo. Estoy haciendo un resumen de esto, hermanos. Pero cuando venga el Señor a resucitar a los muertos, a esos muertos de los sepulcros, oiga esto, no es para darles una oportunidad jamás. La oportunidad se las dio mientras esos cadáveres tenían soplo de vida, caminaban para que oyeran el evangelio de Jesús. Esa oportunidad ahí se las dio. Ahí se las dio cuando había soplo de vida, cuando caminaban, hermanos, escucharon el evangelio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos analizar esto en Eclesiastés 12:17. Eclesiastés 12:17 dice, ¿verdad? Hablando de esto. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, hablando de la muerte del ser humano. El polvo, dice, vuelve a la tierra, porque del polvo fuimos tomados, hechos, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que... Entonces, tres cosas, que quede claro esto, porque voy entrándole a la pregunta que me han hecho muchos hermanos. Y los cristianos cuando mueren, ¿a dónde van? Y los inconversos cuando mueren, ¿a dónde van? Esa es la incógnita que la gente le decía a Pablo, ¿verdad? Y los que mueren, nuestros muertos, ¿los volveremos a ver? ¿O qué será de los muertos? Y es cuando Pablo escribe ahí en primera de Corintios capítulo 15. Y es la pregunta que me han hecho y lo vamos a ver hoy, sencillo, hermano. Tres cosas, conforme a esto que leímos aquí ahorita de Eclesiastés 12:7. La primera pregunta: ¿a dónde va su espíritu cuando usted se muere? ¿A dónde va su espíritu cuando usted se muere? La respuesta ahí la tenemos. Se va a los ámbitos del Creador, de Dios, que se lo dio. Ahí lo dice Eclesiastés 12:7. El espíritu ahí está. El espíritu, hermanos, no se pierde. El espíritu se va a los ámbitos del Creador que se lo dio. Viene lo segundo: ¿a dónde se va el cuerpo? Estamos hablando cuando el ser humano muere. ¿A dónde se va su cuerpo? ¿Qué dice ahí? Diga, se va al sepulcro, a la tierra, porque del polvo fue tomado y al polvo volverá, lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el espíritu a los ámbitos del Creador, de Dios que lo dio. El cuerpo se va al sepulcro o a la tierra. Pero la pregunta que me han hecho, hermanos, ¿y el alma a dónde se va? Y esto es
Esto es tremendo, hermanos, porque para ampliar esto es hermoso. El ejemplo de Lázaro, ¿verdad? Del rico y Lázaro. Usted analícelo, se lo dejo de tarea para que usted lo analice. Dice que ya estaba atormentado el rico, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué le pidió a Lázaro? ¿Qué le dijo? Señor, Abraham, le dijo, Abraham, Señor, manda que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y me refresque porque estoy atormentado. Yo le pregunto, ¿en qué cuerpo estaba? ¿O estaba su alma o estaba su cuerpo o qué? A lo mejor Lázaro le ha dicho, bueno, de cuates le voy a llevar un vaso de agua, y si hubiera tomado un vaso de agua natural, ¿o qué? Analícelo. ¿Qué estaba entonces ahí? ¿Estaba el cuerpo, el alma o el espíritu? ¿Por qué le pidió agua? Y sería literal, hermanos, que necesitaba ese cuerpo como el de nosotros cuando tenemos sed, pedimos agua. Estaba el alma, nada más estaba el alma. Entonces, ¿a qué se refería eso? Digo, por eso es largo esto, pero se lo resumo. Está hablando de una promesa que está en Deuteronomios, creo 8 y 5, hermanos, capítulo 8, 5, usted le puede ver, donde dice que el sacerdote para redimir mojaba la punta de su dedo, usted lo ha leído, en sangre, hermanos, para redimir. Él lo que quería, él quería redención, pero hermanos, ya había pasado, ya había hecho lo que había hecho en vida y punto. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ver eso después, hermano. Ya no estaba el cuerpo, no estaba el espíritu, estaba el alma. Entonces, ¿qué agua quería? ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿a dónde se va el alma? Y ponga atención en esto, por favor. Quiero que quede claro, no se malinterprete. Y lo va a analizar usted en su casa. ¿A dónde se va entonces el alma, hermanos? Y ahorita vamos a hablar del alma del cristiano y del alma del inconverso. Pero en general, ¿a dónde se va el alma? Diga conmigo, a un lugar intermedio. No es purgatorio ni nada, ¿eh? No rechazamos. Por eso digo, escuche bien esto. El alma se va ahorita a un lugar intermedio temporalmente. Dígame, de los que han muerto, ¿quién está en el cielo? Nadie. De los que han muerto, ¿quién está en el lago de azufre? ¿Qué es el destino final? Nadie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces están en un lugar intermedio, hermanos, temporalmente. Vamos a ver eso. Los cristianos, hermanos, ¿a dónde se va su alma cuando muere? Conforme a la palabra de Dios, diga al Seol paraíso. Al Seol paraíso o Hades. Depende del idioma. Si es Seol es en hebreo, si es Hades es en griego. Pero es lo mismo. Hades y Seol es lo mismo, solo que Seol es en hebreo y Hades es en griego. Entonces, ¿a dónde se van los cristianos ahorita cuando mueren? Los cristianos se van al Seol paraíso o Hades, parte alta, la parte alta del Seol o del paraíso. Lucas 16, 26 lo confirma. Además de todo esto, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, cuando le dice Abraham al rico, de manera que los que quisieran pasar de aquí abajo, a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Eso es la meta ahorita, el lugar, perdón, donde va el alma del cristiano. Ahorita le comento algo tantito. Ahora, entonces el alma de los inconversos, ¿a dónde se va? La respuesta la tiene la Biblia, al Seol o Hades, parte baja, está separado, ¿estamos de acuerdo? Verso 23, de ahí Lucas 16, verso 23 de Lucas 16. Y en el Hades, ¿qué dice que hizo este tipo? Alzó sus ojos, estando en tormento, ya están atormentados, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, el alma, ¿a dónde se va el alma? ¿Dónde muere? De todos, diga conmigo, al lugar intermedio, ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Es temporal. No es de que ahí uno lo sacamos como en el purgatorio que dice para que se salve. No. Es un lugar temporal, ese Hades o Seol. Porque de ahí ya están determinados quiénes van a ir realmente, ahora sí, al lugar definitivo con Dios y al lugar definitivo de los inconversos, que es el lago de fuego y azufre. ¿Sí me entienden? Pero ahí están. Cuando el ejemplo de los muchos que hay, cuando Lázaro murió, hermanos, ¿a dónde fue? ¿Fue al cielo o fue al infierno? No, en un lugar intermedio. Cuando Cristo fue, lo resucitó y le dijo, Lázaro, sal fuera, lo sacó de ese lugar intermedio que estaba ahí, hermanos, y entonces vino nuevamente Lázaro. Pero no había ido ni con Dios, ni había ido al infierno. Es lo que entiende la gente hoy en día. Hay algo bien tremendo que después se lo voy a enseñar, que tengamos tiempo, hermano. Porque hoy está surgiendo una pregunta tremenda, ¿verdad? De Mateo capítulo 12, verso creo 57 al 67, y hay videos en YouTube.
¿Y quiénes son los muertos que resucitaron cuando Cristo resucitó, verdad? De ahí de Mateo, que se presentaron vivos a la ciudad de Jerusalén. Y se presentaron ahí a las familiares y a todo. ¿Y quiénes serán? Y hermano, sencillo, no se haga bola, no se complique. ¿Quiénes son esos que resucitaron? Son santos del Antiguo Testamento. No son cristianos, porque aún Cristo ahí, hermanos, no había resucitado. Lea bien, dice que cuando Cristo estaba ahí expirando, dice que se levantaron, se abrieron los sepulcros. Cuando resucita Cristo, ahora sí, entonces ellos también resucitan, pero no antes. Por eso Cristo es el primogénito de entre los muertos, dice Colosenses. Pero ¿quiénes fueron esos santos? Mire, se lo voy a lanzar para que usted lo estudie. Esto sí, estúdielo, analícelo en su casa, porque es largo este tema. Esos que resucitaron ya, cuerpos glorificados, son primicias, son primicias, aparte de los que van a resucitar de tesalonicenses, de los muertos en Cristo. Esos son primicias, analícelo. Esas primicias que ya resucitaron en cuerpos gloriosos, todo eso, ¿a dónde se fueron con Cristo? ¿A dónde los llevó a esos santos Cristo? ¿Al cielo? No. ¿Al paraíso? No. Yo le puedo decir conforme a Hebreos capítulo 12, verso 21 al 24, Hebreos 12, verso 21 al 24, ellos se nos adelantaron porque ya están glorificados esos cuerpos, pero están allá en la ciudad celestial, donde dice Hebreos, en la congregación, lo puede leer, en la congregación de los espíritus ya hechos perfectos. Por eso son primicias ellos. Ya después vendremos, hermanos, nosotros también como primicia cuando Cristo nos resucite y seamos hechos glorificados. Estúdielo, no se asusten ni comprenda o dígase una herejía lo que dice el pastor. Es Biblia, es Biblia. Pareciera que no, pero es Biblia. Esos son, nomás será un paréntesis, amén. Pero sigamos entonces, hermano. Ahora, si están en ese lugar intermedio las almas, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando para ir terminando, hermanos? ¿Qué están esperando esas almas? Ahí, en ese lugar intermedio, hermanos. Que les devuelvan el espíritu y el cuerpo, que les devuelvan el espíritu y el cuerpo, pero todo en su debido tiempo, hermanos, porque van a entrar para ser juzgados, para ser juzgados. ¿Estamos de acuerdo? Aquellos para condenación y estos para galardones, coronas, ¿verdad? Recompensas, etcétera, etcétera. Pero esperan que se les devuelva el espíritu y el cuerpo, un cuerpo que sea, ¿verdad? Transformado también, tanto para ir allá como para ir abajo, hermano. Lo podemos analizar después. Lo confirmo con la palabra de Dios. Oseas 13:14. Mire, yo sé que eso es tremendo, por eso son cosas, estudios profundos que nos permiten, ¿verdad? Compartir y más en este hermoso canal, que sea de bendición. Este hermoso canal de Ministerios Unicristo del apóstol Marcelo, para que usted aprenda. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol, oiga lo que dice el Señor, de la mano del Seol los redimiré, dice el Señor, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Vea cómo está confirmado las palabras que están en el Seol y de ahí va a redimirlos, amados hermanos. Por eso nosotros creemos fielmente, mis amados hermanos, lo que dice Filipenses 1:21 y lo podemos decir realmente. Filipenses 1:21, hoy que conocemos el origen de la muerte, hoy que conocemos que el Señor venció a la muerte y que ahora conocemos que dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, que los cristianos no morimos, venció la muerte en su persona en él y nosotros somos más que vencedores. Y ahora, los cristianos que parten de esta tierra, hermanos, yo me recuerdo y se lo digo, mire, analice esto, qué hermoso que alguien me preguntaba, aproximadamente 15, 20 años que murió y él le decía a mi mamá, le decía a mi mamá, ¿y qué va a hacer cuando me muera? Y mi mami le decía, vas a dormir, vas a estar tranquila, vas a estar durmiendo. Y mi padre decía, y voy a estar durmiendo tanto tiempo, me voy a aburrir. ¿Cuánto tiempo, verdad? Y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo hace que murió Abraham? ¿Cuánto tiempo tiene de muerto durmiendo? ¿Cuánto tiempo tiene de muerto todos los que murieron en Eliseo? ¿Cuánto? La gente dice, no, pues tiene 4,000 años, pastor. Adán que murió y fue hace 6,000 años. Imagínense. No. Abraham hace 4 días que murió, porque dice la Biblia que 1,000 años es como un día para el Señor.
Si su papá, su mamá, su hermano, su esposo tiene 80 años que murió, entonces ¿cuánto tendrá, hermanos, que está durmiendo? Diga, horas, horas en el reloj de Dios. Esa es la esperanza tuya y mía, hermano. No hay tiempo en Dios. Los cristianos no morimos, los cristianos dormimos, pero por poco tiempo, porque Cristo viene ya a levantar a los que durmieron y a resucitar a los muertos en Cristo, y los que estemos vivos seremos transformados en el arrebatamiento que es inminente, que viene pronto. Dice Hebreos 10:35 o 37, dice, ¿verdad? Un poco más, un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no fallará. Y que podamos decir como Filipenses 1:21, ahora sí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que declaremos Romanos 14:8, Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No temas a la muerte. Fue un personaje que surgió y que dieron a luz esas creaciones al cometer esa inmoralidad en la preexistencia, dieron a luz al pecado. Y el pecado dio a luz a un primogénito que se llama la enfermedad. Y la enfermedad dio a luz a un primogénito que se llama el dolor, que se llama, y es una cadena que se forma del reino de las tinieblas. El Señor lo reprenda, pero Cristo nos ha hecho más que vencedores. Y ahora no morimos, ahora dormimos, y pronto los que han dormido se van a unir con nosotros para juntos, ahora sí, estar en la presencia del Señor. Espero que este resumen de este estudio tan largo, tan complicado, haya sido de bendición. Haya sido de bendición. No temas. Jesús dijo, no teman al que mata el cuerpo, no le teman ni al COVID, no le temas a nada. Mejor temer a Dios, que Él sí puede destruir nuestra alma del infierno. Pero con Cristo somos más que vencedores. Y yo te invito, amigo, amiga, hermano, sigamos buscando del Señor, sigámonos consagrando. Pronto viene Cristo en el arrebatamiento para cumplir esto. Permítame orar por usted, que sea de bendición, analícelo, estúdielo, y el que tiene la primera y última decisión es usted a través de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Si alguien está enfermo por ahí, si alguien está pasando una situación de dolor, de desesperación, no importa, no se compara. Dice la Biblia que no se comparan los sufrimientos aquí a la gloria venidera. Pero déjame orar por ti que estás enfermo, estado estorbado de salud, siervo, sierva, hermano, hermana, amigo, amiga. Déjame orar por ti. Hay un sanador. Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el capaz fue sobre él, y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Ya fuimos curados en el nombre del Señor. Y quiero orar por ti, y quiero que vengas conmigo solo a esta cita para finalizar. Jeremías 33:6. Es una palabra para ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Recibe esta palabra, tú que estás en esa situación o en esa condición. Jeremías 33:6. Dice el Señor para ti que nos estás viendo: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, dice el Señor. Permíteme orar por ti. Padre, gracias por esta palabra sencilla, humilde, que esperamos que sea de bendición, que la reciba tu pueblo, no con la mente, sino con el corazón. Y esta tarde, Padre, así como tú venciste a la muerte, nosotros somos más que vencedores. Y yo, Padre, pido por aquel que está pasando por una enfermedad, por una situación de depresión, de angustia, Señor, cualquier situación, hoy tomamos autoridad en el nombre de Jesús y enviamos palabra de sanidad sobre ese cuerpo, Señor, sobre esa alma, sobre ese espíritu, que sean sanos por la llaga de Jesucristo de Nazaret, y que testifiquen por medio de este canal, no para la gloria del apóstol Marcelo, no para la gloria de Unicristo, para la gloria del que sigue sanando, porque Hebreos sigue diciendo tu palabra, Señor. Hebreos dice que tú eres el mismo de ayer, de que hace milagros, para la gloria de tu santo nombre. Enviamos palabra de bendición ahí donde estás. Levántate en el nombre de Jesús y créele al que sanó nuestras enfermedades ya, y al que venció la muerte ya. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, apóstol. Amén, gloria a Dios. Qué linda palabra. La verdad que
Muy edificante el estudio, ¿no? Si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, ya puede comenzar a escribir y va a estar contestando el doctor Oscar. Y también yo voy a hacer una pregunta. En realidad tengo algunas preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Cristo resucita, se encuentra con María, ¿no? Y le dice, no me toques, que todavía no subí a mi Padre. Él no sube con las primicias, con esas primicias que estaban ahí, que usted habló, ¿no? Que estaban un poco más alto, que... Sí, lo escucho. Sí, Cristo tenía que subir primero, lo resucitó. Cristo tenía que subir primero a ese cuerpo, ser glorificado para entrar allá arriba. Entonces, al venir ya con ese cuerpo glorificado, pues dijo María, no me toques porque no he sido glorificado. Ahora sí, entonces ya glorificado aquí, ya que vio esas personas que se levantaron, que resucitaron, ya con ese cuerpo, ¿verdad? Con ese cuerpo no de pecado, sino un cuerpo ya transformado, ahora sí, dice, entonces ahora sí, estos glorificados, ahora sí vamos a glorificar estos cuerpos, ¿verdad? Para ya meterlos ahorita, ¿a dónde están esos cuerpos? Porque ya fueron glorificados. ¿Qué es un cuerpo glorificado? Ya traspasaban paredes, ya con el pensamiento, a lo mejor decían, estoy aquí en Jerusalén y con el pensamiento me voy a África, o con el pensamiento, o sea, ese cuerpo glorificado. Ahora lo lleva no al cielo, porque toda falta que se cumpla la promesa para nosotros, la novia, el cuerpo de Cristo. Los deja en ese lugar que dice Hebreos 12, que es la congregación de los santos, de los espíritus, dice que ahí, ¿verdad? Ahí los lleva, ahí mismo dice Hebreos, lo pueden leer, ahí se hacen la congregación que están en la nueva ciudad, que lo pueden leer en Hebreos. Amén. Entonces quiere decir que Samuel y todas las personas, el rey David, todos están en ese lugar. No todos, realmente no sabemos quiénes fueron, ¿verdad? No sabemos los nombres, de verdad, quiénes fueron, pero puede ser entre ellos, puede ser, porque no dice el nombre, ¿verdad? Dice Tesalonicenses 4:13, dice que Dios en el arrebatamiento dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron. ¿Quiénes son esos que durmieron? David, Abraham, Samuel, todos esos santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque no van ellos primero que nosotros. Dice la Biblia que los que primero somos, dice Tesalonicenses, primero, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que durmieron, ahora sí, los dos grupos aquí en la tierra se quedan. En ese transcurso es cuando el Señor hace la transformación de nosotros, los que estemos vivos cristianos, nos transforma, dice 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos. Y los tres grupos, ahora sí, juntos, no uno ni antes, los tres grupos juntos, ahora sí nos vamos a las nubes a recibir al Señor en las nubes para estar con el Señor. Pero esas primicias de esos muertos que ha sido la polémica hoy en YouTube en día, son parte de santos del Antiguo Testamento que el Señor los resucitó, que no sabemos los nombres, pero puede ser, no sé, Samuel, puede ser David, no sé. Amén. Pero ese especial grupo son poquitos, es un grupo, son unas primicias que están reservadas ahí, en ese lugar, en esa congregación de los espíritus hechos perfectos de Hebreos. Amén. Y otra pregunta más, ¿no? Que estaba pensando cuando usted hablaba acerca de los muertos que mueren una sola vez, no pueden, ¿no? Hacer más nada, todo. Y tenemos un caso en la Biblia, en el libro de Samuel, primera de Samuel, cuando el rey Saúl va a convocar, ¿no? A una divina, a una bruja, y se aparece Samuel. Entonces, ¿quién se apareció? ¿El espíritu preso de Samuel o un demonio disfrazado de Samuel? Porque el rey Saúl lo reconoció y habló con él. Ajá. Bueno, esa pregunta me la habían hecho, no apunté aquí la cita, pero ustedes la han escuchado. Es de Deuteronomio, creo que es del Deuteronomio 27, 29 o algo así, que mucha gente la conoce, una cita conocida. Primera de Samuel, esta pregunta, primera de Samuel, capítulo 28, ¿no? El Deuteronomio creo que es del 27, 26, le digo, no tengo toda la cita, pero se las busco ahorita, que dice, que todos lo sabemos, dice, manda el Señor y dice, no invocarás o evocarás espíritu de muertos. Sí lo ha leído, ¿verdad? Que es el sí. Todos lo hemos leído. Si yo le digo, yo le pongo este ejemplo para que lo entienda la gente. Si yo le digo ahorita al apóstol Marcelo, no suba a su casa al 10º piso porque se puede caer. ¿Qué me dirá el apóstol Marcelo? Pastor, ¿está usted loco porque no tengo más que 3 pisos o 2 pisos? ¿Sí me entiende? Será ilógico.
Pero si Jesús está, o Dios, perdón, está prohibiendo algo, es porque sí puede suceder. Él no podía prohibir algo que no iba a suceder, como yo le digo al apóstol Marcelo, no suba al 10º piso, se me va a caer, pastor, pues si no tengo más que 3 pisos. Cuando Dios prohíbe algo es porque sí puede suceder. Dado de los espíritus de los justos, de los demás, sí puede suceder porque ya lo vimos. Pero por eso el Señor lo prohibió, por eso el Señor te prohíbe algo que puede suceder. Él le prohibía al pueblo de Israel, no se contaminen allá con esto, no hagan esto porque está mal. ¿Y qué es lo primero que hacía Israel? Lo que el Señor les prohibía. Entonces, Él lo prohíbe porque sí puede suceder, y ya lo vimos en el aspecto cuando el espíritu de Samuel, de santos, de justos, está comprobado. De los inconversos, no sé, no tengo mucho conocimiento en la Biblia de eso. Es posible, por eso Dios lo prohíbe. Amén. Bueno, entonces, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí un gran honor y un gran privilegio tenerlo como siempre. Así que no hay preguntas, nada más que esto. Así que muchas gracias. Paz del Señor Jesucristo. Y nos veremos en el próximo programa. Queridos hermanos, ya hemos llegado al final del programa. Quiero pedirles que se dejen usar por Dios. Mañana va a estar editado este video, así que quiero pedirles a ustedes que lo compartan a otros hermanos en sus grupos, en su Facebook, para que muchas personas puedan escuchar esta palabra que ha traído luz, ha traído entendimiento y ha traído edificación para el pueblo de Dios. Dios los bendiga, nos vemos este sábado, el próximo sábado con un próximo estudio. Dios los bendiga.